Buenos días a todos, a los que han estado en la anterior sesión, que ha sido magnífica, y también a los que vienen de nuevo, de todos los ámbitos, de la calidad, de la seguridad, de la prevención y de la salud pública. Vamos a dar comienzo a una mesa que es un poco maratón, porque la verdad es que dura 2 horas y tiene 10 intervenciones. 10 intervenciones de expertos, de profesionales, que son amplios conocedores del tema que nos van a referir, que además han sacado hueco en sus respectivas carreras y trabajo profesional para hacerse expertos y contarnos esta experiencia. Yo creo que en los 10 minutos que va a tener cada uno, y que por favor vamos a tratar de controlar bien, pues tenéis que acelerar y dar de modo condensado vuestra sabiduría. Luego intentaremos por lo menos poderles hacer alguna pregunta a cada uno de ellos. Bien, va a comenzar Belén Suárez, que es ampliamente conocida, yo creo que en toda España, por su implicación y por su liderazgo con el proyecto Flebitis Cero. Ella es enfermera, ha trabajado en un hospital y ahora trabaja también como asesora del Observatorio de Salud. En fin, tiene una amplia trayectoria y nos va a hablar de algo súper práctico, que es cómo se organiza ese programa de Flebitis Cero en el ámbito nacional. Adelante, Belén. Tengo una presión añadida, que es que tengo que ir muy rápido. O sea, que no penséis que chiflé, es que tengo que ir rápido. Muchas gracias a los organizadores por permitirme contaros esta experiencia. Yo no voy a hablar de datos, voy a hablar más de personas y de sentimientos y de maneras de hacer que de datos. Así que igual, tampoco voy a hablar mucho de tecnología, pero necesito empezar a contar cuándo nació este proyecto. Este proyecto nació en 2015 de la mano de la observación, que no es que cuando los elementos se alinean en mi contra. ¿Cómo hiciste, Inma? Nace de la observación de datos de prevalencia de infección nosocomial y de algún que otro, uno que decía Capdevila, que el catéter venoso periférico era el olvidado de la infección nosocomial. Pero no nos engañemos, este proyecto nace de un buen ejemplo, de Bacteriemia Cero y de sus 2 brazos a la hora de implantarlo. Así nació Flebitis Cero en 2015, con un paquete de medidas parecido al de Bacteriemia Cero, pero necesitamos ir de la mano para conseguir los objetivos que nos habíamos marcado, que era disminuir las tasas de infección de flebitis asociada a catéter venoso periférico y reducir la variabilidad en la práctica clínica para mejorar la seguridad del paciente. Y fuimos de la mano. Este fue la puesta en marcha del proyecto, yendo de la mano de formación para implantarlo, de un paquete de pósters y de ayudas, infografías que ayudaron a los profesionales a ponerlo en marcha, pero sobre todo, y esto de ir deprisa cuesta un poco de trabajo, del apoyo de numerosos coordinadores en cada uno de los hospitales que formaron parte del proyecto en sus inicios y que a día de hoy continúan. Esto no podría llegar a buen término si el mando a distancia no funciona y no puedo contároslo con el hilo conductor de la fotografía. Aquí quería llegar a que necesitamos el soporte también de sociedades científicas, de la Fundación Tecnología y Salud, de la Asociación de Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes y de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública. Y, cómo no, del reconocimiento del Ministerio de Sanidad en su programa del Plan de Resistencia a los Antibióticos, en la línea de la prevención, que es muy importante y normalmente nos olvidamos, sobre todo a nivel global. Así fuimos caminando, pero necesitábamos medir y para ello necesitábamos soporte informático, una plataforma en la que introdujéramos los datos que recogíamos periódicamente durante 15 días anualmente y pudiéramos medir y ver cuáles eran las tasas de flebitis y si esos objetivos que nos habíamos marcado los conseguíamos alcanzar o no. Estamos en un estándar nacional en torno al 10%, os adelanto, el 10% de flebitis. Pero seguimos caminando y este niño que nació en 2015 o esta niña fue creciendo y se empezó a formular preguntas. Y es que ahora, en 2022,
empezamos... Este mando va loco, ¿eh? No digáis que... Los datos que emanan del estudio de prevalencia de infección nosocomial nos dicen que el número de catéteres que implantamos en los pacientes que están en nuestros hospitales va en aumento. No conseguimos disminuir. ¿Qué pasa? Estamos siendo más invasivos cada día porque también hay más catéteres centrales colocados en los pacientes hospitalizados. Pero además la observación nos cuenta otras cosas y es que seguimos viendo, es verdad que con mejores dispositivos y quizá mejor práctica, pero seguimos viendo estos catéteres colocados. El cambio cultural de que hablábamos antes, bueno, estamos poniendo un poco en duda si lo estamos consiguiendo o no. De hecho, las publicaciones internacionales también nos dicen que la bacteriemia asociada a catéter a catéter periférico se está incrementando, sobre todo en niños, y también estamos viendo cómo que aquello del recambio de catéteres en 72-96 horas, que lo habíamos como superado, pues hay nuevos estudios y metaanálisis que nos están poniendo un poco en tela de juicio si debemos o no debemos hacer eso. Es lo que tiene la evidencia científica y el que cada día estemos estudiando y estemos investigando, ¿verdad? Bueno, como os adelantaba antes, anualmente hacemos una recogida de datos. No lo puedo adelantar todos los datos porque tendremos una jornada ahora a finales de noviembre con los coordinadores nacionales y es donde corresponde anunciar todos los datos, pero sí anticiparos que la tasa de flebitis de 2022 se sitúa en 10,64 a nivel nacional, que tenemos que desagregarla por tamaño de los hospitales y que vamos incrementando, aunque no el número este año, no el número de hospitales que introdujeron datos y el número de catéteres recogidos. Hay hospitales que aportaron 600 catéteres en su único hospital para poder analizarlo. La verdad es que 600, 400 es importante. Hicimos un análisis un poco más allá para saber el impacto generado por flebitis cero, porque veíamos que la observación y los datos que nos aportaba el EPINE pues no habían diferido mucho, ¿no? Hicimos un estudio a todos los coordinadores del proyecto a nivel nacional, contestaron el 75% de los hospitales y algo muy significativo, les preguntábamos cómo llamaban en su hospital al catéter venoso periférico y nos encontramos con que unos lo llamaban CVP, otros de AVP, otros de otra manera, VVP. Es que no tenemos normalizado cómo llamar a las cosas. Si no llamamos a las cosas de la misma manera, malamente podemos avanzar en lo que queremos contar, ¿no? Y nos encontramos que a nivel internacional todavía lo llaman de otra manera. Bueno, ¿qué hacemos? Nuestras publicaciones, ¿vamos a utilizar esas palabras clave igualito que el resto del mundo? ¿Las vamos a llamar de otra manera? Era la pregunta que nos formulábamos en un inicio, pero preguntamos sobre todo por esos dispositivos que habían mejorado nuestros hospitales y queríamos saber cómo habían cambiado. También hablamos de liderazgo y de cómo habían cambiado y modificado los protocolos, pero por no aburrir y concentrar más lo que quiero contar, sí mencionaros que habíamos hablado de apósitos de tejidos sin tejer y resulta que después de flebitis cero nos encontramos sobre todo con apósitos transparentes parcial o totalmente reforzados. Y hablamos algo más, hablamos de conectores sin aguja y no se utilizaban prácticamente conectores sin aguja antes de flebitis cero y sin embargo ahora se utilizaban sobre todo llaves de 3 vías sin conectores asociados. Sin embargo, después de flebitis cero, de estos años que han transcurrido, se están utilizando cada vez más llaves integradas con conectores o conectores con alargadera integrada. También hablamos de la permeabilización. Se utilizaban jeringas precargadas en contadas ocasiones. Sí que había mucho uso de jeringas de 2 mililitros que sabéis que destrozan la íntima de la vena, por este trabalenguas que se me hace. Incluso no había un lavado sistemático ni una permeabilización, no era una práctica habitual. Con flebitis cero conseguimos o conseguisteis que se introdujeran nuevos dispositivos que facilitaban el trabajo de los profesionales. Ahora hay jeringas precargadas en la mayor parte de los hospitales en los que está implantado flebitis cero. Pero necesitábamos aumentar la sinergia. Se incorporó al convenio de colaboración la Sociedad Española de Infusión y Acceso Vascular porque tenemos que aunar esfuerzos. Y los catéteres venosos son centrales, periféricos, pero dañan a los pacientes a los que los tenemos que colocar. Y también en la nueva estrategia, en el Plan Nacional de Resistencia,
Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos nos hicieron un guiño para decir que esto también es importante en la línea de prevención de las infecciones. Si no hay infecciones, probablemente no tengamos que utilizar antibióticos. Probablemente no, seguro, siempre y cuando el mando quiera. Bueno, es un poco una gráfica de los hospitales que participaron y de los que introdujeron datos a modo anecdótico. No anecdótico porque cada vez son más hospitales en la actualidad. Os los quería enseñar, son estos, cerca de 90 hospitales, los que están participando en el proyecto Flebitis Cero, y este foro sirve para que os animéis alguno más a llevar esa práctica segura a vuestros hospitales. Pero solo Flebitis Cero no puede caminar. Hemos aprendido, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido parte de lo que os comentábamos, que son adecuadas las herramientas que utilizamos. No estamos del todo seguros de que sean adecuadas. Y alguna pregunta más. ¿Hemos evaluado los resultados con rigor? Quizás no, porque hay mucho análisis cualitativo en este proyecto. Además, otras publicaciones nos están diciendo que ese paquete de bundles de medidas empleado en el catéter venoso periférico no surte el mismo efecto que en el catéter venoso central y en unidades concentradas donde el trabajo en equipo quizás esté más definido, como pueden ser las unidades de cuidados intensivos. De hecho, ya en 2016, Tim y Pitet nos hablaban de que tenemos que mirar el entorno, tenemos que analizar cómo se trabaja en la organización en la que vamos a implantar una práctica si queremos que de verdad tenga éxito o tenga los resultados que deseamos en un inicio. Volvemos entonces a aquel ejemplo que nos había servido, valga la redundancia, de ejemplo para el proyecto Flebitis Cero. Pero nos habíamos olvidado, nos dimos cuenta al mirar atrás que nos habíamos olvidado del plan de seguridad integral que estaba inmerso en ese proyecto y que quizás, por algo que comentaba María José en su inicio, me quedan 2 minutos, pero me da tiempo, de verdad. No habíamos quizá hecho demasiado caso, ¿no? No lo desarrollamos quizás en unas unidades más, en otras menos, pero en Flebitis Cero lo hicimos poco. Y en ese programa de seguridad hablaban de comunicación, y quiero insistir que fue una palabra que mencionó María José en su ponencia, de trabajo en equipo y de listados de verificación. Pero no es ese el único ejemplo y la única herramienta para trabajar la seguridad. Team Step hace parecido. Son maneras de implementar medidas o estrategias dentro de una organización y vuelve a redundar en qué es en lo que tenemos qué elementos son en los que tenemos que fijar nuestra atención. La comunicación eficaz y las habilidades de trabajo en equipo. Y si algo elemento o punto debilidad tiene nuestra organización es que no miramos para los recursos humanos. Os pedimos ayuda, sí, a la Fundación Tecnología. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Ya no sé si la formación de los profesionales es el pilar fundamental. Creo que debemos dar un paso más. La formación, debemos ir hacia políticas que modifiquen conductas. Y en nuestro sistema de salud, sobre todo el público, para las organizaciones, para los recursos humanos, no se presta la atención que merecen. Y eso que es el elemento más preciado. De verdad que solicitamos ayuda, porque son las personas de a pie de cama las que hacen posible que la calidad asistencial sea segura, sea de verdad calidad, sin bagajes y sin... Bueno, yo creo que con la manera de decirlo valió, aunque no me salgan todas las palabras que quiero. Vale. Estamos hablando, no sé si del ciclo de mejora continua o de trabajo en equipo, pero además de creérnoslo, tenemos que ponerlo en marcha y hay que aprender. Es como a todo. A un niño tienes que enseñarle a dormir porque él no sabe dormir. Le tienes que habituar a dormir a las horas, a comer a las horas. Pues lo mismo pasa con estos proyectos pequeños que se están creando y que se están desarrollando. Y hay que mirar las organizaciones internacionales, que podemos copiar de ellas, pero tenemos organizaciones nacionales con las que tenemos que establecer sinergias, ayudarnos también. En esta comunidad autónoma, y ahora María José, mi compañera, lo contará, conviven Flebitis Cero y otro proyecto de buenas prácticas en el catéter venoso periférico. O caminamos de la mano o no vamos a llegar al objetivo que queremos alcanzar.
Y ya termino, creo que en tiempo casi. En definitiva, o trabajamos en equipo y nos comunicamos entre nosotros, o yo creo que esto va por mal camino. Gracias. Venga, María José. Dale. Gracias, Belén. Vamos a dar paso ahora a la siguiente ponente, que es María José Gil. Ella es enfermera de aquí, de Alicante, de nuestra tierra, y ella ha sabido recoger el testigo de un proyecto que nació hace bastantes años y que impulsaron ilustres enfermeros, que es el proyecto INCATIF. Es un proyecto de una enorme utilidad, centrado en el proceso, está muy centrado en el proceso, con una variable INCATIF de cumplimiento tremendamente exigente y que tiene una enorme implantación en muchos hospitales de toda España, pero sobre todo en la Comunidad Valenciana. Así que cuando quieras, María José. Vale, muchas gracias, Juan. Bueno, yo vengo a hablar de un programa de calidad, de un programa consolidado en la Comunidad Valenciana, un programa que mide calidad en el acceso venoso, en todos los accesos venosos, no solamente los periféricos, los centrales de inserción periférica, los mini-midline, las líneas medias. Es aquí, ¿no? Es que es imposible, no se puede hacer en 10 minutos. Ahí. Juan, para el tiempo. Bueno, un poco para haceros un poco composición del lugar. INCATIF nace en el 2009, nace de la idea de un enfermero en medicina preventiva que le surge la necesidad de medir calidad en accesos venosos, la calidad en un procedimiento de enfermería que era la inserción, el mantenimiento y la retirada del acceso venoso. ¿Vale? Funciona con una beca, se implanta con una beca de investigación de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud, y los hospitales de forma voluntaria y progresiva nos vamos adheriendo. De esa primera etapa, que dura unos 8 años, se saca una muestra de 21.000 pacientes. Hay una publicación en el de Journal Vascular Access en el que dice y refuerza que medir la calidad después de hacer intervenciones y tener un índice ayuda a mejorar la calidad en el acceso venoso. Más tarde, en el 2017, la Consellería de Sanidad nos invita a implantar el programa en todos los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. Es un reto para nosotras que me emociona y todo de pensarlo, de la oportunidad que nos dieron. Entonces, se implanta en los 32 hospitales y desde el 2017 hasta hoy vamos juntos. Se compone de una coordinadora, Sonia Casanova, y a través de ella una red de enfermeras. Somos casi 400 enfermeras en la Comunidad Valenciana que manejamos este programa de calidad. Es un estudio multicéntrico, descriptivo, tiene una secuencia transversal, hacemos de 2 a 3 cortes al año, medimos prevalencia. Los criterios de inclusión son pacientes, el paciente ingresado adulto con un acceso vascular de más de 24 horas. Hasta el momento llevamos 14 cortes. ¿Vale? Las variables que estudiamos, sociodemográficas, relacionadas con el acceso vascular, el tipo, la localización, el servicio de venopunción, ¿vale? El tipo de infusión, qué infusión tiene, cómo se infunde, tiene una bomba, es por gravedad, lleva un infusor, los materiales que utilizamos, si lleva tapones de descontaminación pasiva, si tiene alargaderas, llaves de 3 pasos, si lleva un catéter bifurcado, ¿vale? Los apósitos. ¿Qué pasa con los apósitos? ¿Cómo se fija ese catéter? ¿Qué tipo de apósito hay? ¿En qué estado se encuentra el apósito? ¿Vale? La tasa de flebitis la medimos por la VIP Score y luego tenemos un índice propio, el índice INCATIF. El índice INCATIF es una ponderación de variables a través de una metodología Delphi. Se crea este índice, ¿vale? Que es un puntaje hasta 10, es decir, cuanto más cerca del 10 estamos, mejor estamos en calidad en acceso vascular. Tenemos un cuaderno de recogida de datos con 27 ítems. La recogida de datos se hace a pie de cama.
Luego tenemos tenemos un programa informático, un software donde se pueden volcar los datos. Tenemos las dos posibilidades: coger un papel, coger el cuaderno de recogida de datos en papel, recoger los datos y volcar posteriormente, o bien de forma online, con una tablet a pie de cama, vamos valorando el acceso venoso. ¿Vale? El programa informático, además, nos permite, en el mismo momento que vamos introduciendo datos, obtener gráficos. Es hasta que no se cierra el corte y el volcado de datos, hasta ese momento no tenemos nuestros gráficos actualizados. Pero en cualquier momento podemos ir actualizándonos y ver los gráficos. Podemos compararnos los evolutivos propios entre servicios del hospital, o bien podemos compararnos entre las mismas categorías en la categoría de tu hospital. Un decálogo de seguridad, de buenas prácticas, un bundle, un paquete de medidas que nosotros llamamos el PAC, el punto de inserción, la asepsia, los cuidados propios. Y siguiendo las recomendaciones de las sociedades internacionales, las sociedades científicas, las guías clínicas, hacemos formación. Además, hacemos formación, perdón. Ay, quiero ir tan rápida, Juan, para que no me riñas. Hacemos formación y hacemos muchísima formación. Estos son todos los datos, pero solo deciros que hemos invertido en estos 5 años en 2.000 horas de formación, fuera del plan de formación continua y continuada, a 0 costes, de forma voluntaria, y que hemos participado unos 243 formadores. Resultados. En estos 5 años, en esta segunda etapa, hemos evaluado más de 70.000 accesos vasculares, ¿vale? 70.376, y yo sí que voy a hablar un poquito de resultados, sí que voy a dar un poco el tostón con ellos. Durante estos 14 cortes, algunas de las variables que nos parecen interesantes, que hemos medido, que queríamos traer es, por ejemplo, la observación del punto de inserción, tan importante, ¿vale? Entonces vemos como desde el corte 1 al corte 14 hay un aumento progresivo de un 20% más en los accesos venosos, ¿vale? Los materiales, otra variable relacionada con los materiales. ¿Qué materiales estamos viendo? Bueno, pues como veréis, las barras rojas representan las alargaderas con llave de 3 pasos y las barras azules las llaves de 3 pasos. Veis como hay una tendencia que disminuye la utilización de ese tipo de material y va ganando la alargadera mono, bi, trifurcada. Sistema abierto versus cerrado, también muy importante para mantener la calidad y la estanquidad del acceso vascular. Vemos en los 14 cortes cómo al principio, cuando medíamos, veíamos casi lo mismo. Un acceso cerrado, uno abierto, ¿no? Vemos cómo la formación, el estar ahí, consolidar el programa ha hecho que en este último corte, que lo hacíamos en mayo del 2022, el 94% de los accesos venosos estaban cerrados, tenían un sistema cerrado. El registro de la fecha. Mira, esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho porque aquí se ve la influencia de la formación que hacemos. Esa onda en zigzag, si veis en los cortes 2, 4, 6, sube un poquito el indicador. Previo a esos cortes pares es cuando hemos hecho la formación, y esta es una de las variables en las que incide de forma muy visual cómo influye la formación a la hora de proporcionar calidad y seguridad relacionado con el acceso venoso. Bueno, esta es una de las diapositivas que nosotros utilizamos a la hora de dar la formación a coordinadores, compañeros, ¿vale? Y la he traído porque, además de centrarnos en la calidad del acceso venoso, también intentamos hacer cultura de seguridad y recomendamos y recordamos la importancia de notificar en el SINEA cuando hay cualquier complicación relacionada con el acceso venoso. La tasa de flebitis,
que en el corte 1 partíamos de un 5% de prevalencia, que va bajando hasta el corte 10. El corte 10 se hace en febrero del 2020. A partir de ahí, ese es nuestro mejor dato. A partir de ahí va subiendo y tiene un repunte el impacto de la pandemia, ¿vale? Y es en el 2014 ahora, es en el corte 14, ahora cuando ya vemos que empieza de nuevo a descender la tasa de flebitis. Y por último, el índice INCATIF. Como veis, he traído muchísimos datos abajo, pero para que los tuvierais luego en las presentaciones. Está estandarizado por tipo de hospital, especializado, primario, secundario, terciario. Vemos que todos en el primer corte, prácticamente todos partían de un 8, es muy buena nota. Y también veníamos de 8 años de estar ahí de forma voluntaria, no partíamos de 0. Y cómo va subiendo poco a poco, de forma muy discreta, hasta ese 9 que llegamos prácticamente todos los hospitales, a excepción de los hospitales primarios, ¿vale? Cómo va incrementando la calidad y ese índice lo refleja aquí en la gráfica. Y por último, para concluir, el uso de la herramienta índice INCATIF es un elemento clave para medir el cumplimiento del cuidado del acceso vascular, pequeñas intervenciones formativas, el uso de dispositivos adecuados y una monitorización continua de los accesos vasculares integrados en un entorno de seguridad mejoran la actitud preventiva de las enfermeras en el manejo del paciente y su patrimonio vascular. Y yo tenía que terminar con esta reflexión de la Sociedad de Enfermeras Infusoras y con una foto de un compañero que es Isidro García, que es una de las personas que crean y trabajan muchísimo en este programa y que gracias a él y a otras personas estamos aquí presentando estos datos. Y yo ya he terminado. Muchas gracias. Ahora va a presentar su ponencia la doctora Inés Rubio. Ella es cirujana en el Hospital La Paz de Madrid y además forma parte del grupo de infecciones quirúrgicas de la Asociación Española de Cirujanos, miembro destacado del Observatorio de Infección de Cirugía, que yo creo que aportará muchísima luz y una renovación de los bundles muy importantes que hay en España. Ella nos va a hablar del tema de la importancia precisamente de la antisepsia de la piel en la prevención de infecciones. Adelante, Inés. Bueno, pues mientras cargan la presentación, muchas gracias. Es un placer estar aquí y poder comentaros un poquito. Lo que me encargaron fue hablar brevemente sobre lo que dicen las guías de la OMS en antisepsia cutánea prequirúrgica. Entonces voy a hacer un repaso de lo que dicen las guías, pero con una mirada un poco crítica, ¿no? Que eso es lo que pretendíamos también desde el observatorio, en el que uno de nuestros proyectos fundamentales ha sido intentar elaborar unas guías nacionales de acuerdo con muchísimas sociedades científicas, tanto de enfermería como de preventiva, como de todas las especialidades quirúrgicas, para intentar, bueno, pues eso, aunar fuerzas, ir en la misma línea en la prevención de la infección. Entonces, bueno, pues a ver un momentito si me lo cargan. Os quería comentar después de esa breve presentación sobre las guías de la OMS el trabajo que estamos haciendo en el observatorio. Si no carga, hablo del observatorio. Bueno, esto es, vamos a ver. ¿Está cargando? Bueno, pues estamos con lo del mandito otra vez, que se está dando la jornada, ¿eh? Sí. Nada, sí. ¿Está cargada o hay algún problema con la presentación? Porque es que no... Bueno, os cuento un poco del Observatorio de Infección, porque lo iba a comentar después igualmente. El Observatorio de Infección nace como una iniciativa de la Asociación Española de Cirujanos, especialmente del grupo de cirujanos que estamos en la sección de infección quirúrgica.
O sea que los cirujanos estamos muy mentalizados con la importancia de la infección, tenemos mala fama en que no, pero ahora cada vez más. Hay cirujanos que estamos muy implicados en prevención de la infección porque es una de nuestras complicaciones más importantes. Entonces el observatorio nace de un grupo un poco de cirujanos más implicados en esta sección y lo que pretende es hacer colaboraciones, hacer formación, intentar producir documentos y guías y con eso establecer colaboración tanto con la industria como con otras sociedades científicas pues, para progresar en este aspecto. ¿Vaya? Bueno, si me lo vais pasando me vale, ¿eh? Te voy haciendo así y me lo pasas. El método manual. Entonces, bueno, empiezo un poquito, un breve comentario sobre las recomendaciones de la OMS. Las conocéis de sobra, se publicaron en Lancet en 2016. Entonces, en principio fueron cubriendo todas las variables relacionadas con la prevención de la infección, de forma concreta lo que es la preparación del sitio quirúrgico. Bueno, pues emitieron con una recomendación muy fuerte a favor de las soluciones antisépticas con alcohol y clorhexidina. Algunos foros criticaron un poco esta medida tan radical porque había centros en los que se usaba povidona con buenas tasas de infección y ese cambio, ese giro completamente radical a la clorhexidina fue un poquito criticado en algunos foros, sobre todo porque, como veis, la fuerza de la recomendación estaba basada en trabajos a veces bajos o moderados. Y además que la OMS pretende hacer recomendaciones a nivel mundial y a nivel mundial hay países en áreas menos desarrolladas en las que esa producción de antisépticos con alcohol pues no se podía producir. Entonces, bueno, la metodología de la OMS es excelente, o sea, otra cosa no, pero metodología tienen. El problema es que, como en todo metaanálisis, partimos de los estudios que hay publicados, ¿no? Entonces, de la evidencia que tenemos, pues de ahí es de lo que podemos sacar. Y en ese caso, pues hay algunas limitaciones con respecto a las soluciones y preparados que utilizar. La pregunta picos a la parte metodológica del metaanálisis que se plantearon era utilizar soluciones antisépticas alcohólicas o acuosas, ¿no? Era evidente un poco el intentar encontrar la mejor, y luego si se utilizaban de clorhexidina o de povidona, pues estas soluciones alcohólicas, ¿cuál era mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la parte del diseño. Y lo que se hizo fue una búsqueda exhaustiva en todas las bases de datos desde 1960 hasta 2014. Luego incluyeron un estudio que salió posteriormente en el 16 por su relevancia, pero bueno, esto veis que ya incluso han pasado unos años y se podría hacer una crítica de que ya se está quedando obsoleto porque hay nuevos estudios publicándose. De todos los 1970 artículos se quedaron con 17 para el análisis. Entonces, ¿cuáles son las comparaciones posibles que teníamos? Pues bueno, povidona alcohólica con clorhexidina alcohólica, povidona acuosa con povidona alcohólica, clorhexidina acuosa con clorhexidina alcohólica, clorhexidina acuosa con povidona acuosa y clorhexidina alcohólica con povidona acuosa, ¿no? Un poco todas las mezclas y todas las combinaciones. De todas estas, había dos de ellas, la clorhexidinas y la clorhexidina acuosa con povidona acuosa, que directamente no se utilizaron porque no había estudios relevantes para comparar. Y además vemos que hay otras variables implicadas, como sería la concentración de alcohol que se utiliza, que esto era también variable entre muchos estudios, la concentración de povidona y la concentración de clorhexidina, que era una gran variabilidad. Había estudios que tenían clorhexidina al 0,5, otros al 4%, y todo esto equipararlo y de ahí sacar recomendaciones, bueno, pues tiene su complejidad. Entonces, bueno, finalmente, ¿qué evidencia había disponible para el metaanálisis? Pues solo se permitieron las comparaciones de clorhexidina alcohólica con povidona acuosa, povidona alcohólica con povidona acuosa y la clorhexidina y la povidona alcohólicas entre sí, ¿no? Que es un poco con lo que se emitieron las recomendaciones. Entonces, bueno, pues aquí os pongo los metaanálisis que se realizaron con los estudios disponibles sobre estos aspectos. El primer metaanálisis fue con respecto al alcohol versus acuoso, independientemente del antiséptico. Y aquí, claramente, el metaanálisis estaba a favor de todas las soluciones basadas en alcohol. En el siguiente metaanálisis, lo que se... ¿Me lo has pasado? Eso es, lo que se comparó ya fue incluyendo el antiséptico, es decir, clorhexidina alcohólica versus povidona acuosa. Y en este caso, claramente, también la evidencia favorecía el antiséptico con alcohol, en este caso la clorhexidina con alcohol. En el siguiente, compararon povidona alcohólica versus povidona acuosa y, de nuevo, el alcohol parece que favorece esa solución antiséptica, ¿no? En este caso, con la povidona, también a favor de povidona alcohólica frente a la acuosa.
Y por último, se compararon povidona alcohólica y clorhexidina alcohólica, ¿no? Que esto era un poco el gran debate, si realmente pues el alcohol, vale, está claro que el alcohol hace algo con el antiséptico, ¿no? Favorece su actuación, pero el gran debate entre las dos. Y aquí, en los estudios publicados, sí que se favorecía la clorhexidina alcohólica frente a la povidona alcohólica. De todos modos, daros cuenta que son estudios, uno es del año 82, el del 16 que se incluyó de Tully fue el único que se rescató, digamos, para poder apoyar esta evidencia, pero tenía pues 500 pacientes, pero con 42 eventos, o sea, es una evidencia todavía también un poquito limitada. Entonces, bueno, el alcohol, ¿qué pasa con el alcohol? Lo del alcohol no es una cosa nueva. Esto en 2012 ya se hizo una revisión sistemática un poco analizando ese efecto del alcohol, al que se ha dado igual demasiada importancia en el pasado, pero lo que nos tiene que quedar claro es que el alcohol es activo microbiológicamente, pero lo que hace es potenciar también el efecto del antiséptico. En este caso, el alcohol favorece que penetre el antiséptico en la piel, se evapora, y lo que hace luego es la clorhexidina, que tiene un alto efecto residual, mantener ese efecto prolongado durante la intervención. En el pasado se han malinterpretado estudios, pues no estaba muy claro a qué se atribuía el efecto, y aquí lo que se ve es eso, que la combinación entre el alcohol, que se evapora rápidamente, tiene antisepsia local rápida, pero que favorece ese efecto prolongado del antiséptico, de la clorhexidina en este caso, y que actúe durante toda la intervención. Entonces, bueno, luego además se ha incluido recientemente una variable extra, que es el uso de aplicadores. ¿Por qué? Hay una reflexión aquí de David Lipper que publicaron en la revista Hospital Infection, en la que la reflexión era un poco de cara a los cirujanos, de si, bueno, estamos haciendo bien no es solo lo que hacemos, sino si lo hacemos correctamente. La aplicación del producto en la piel es homogénea, se está poniendo suficiente producto, se está esperando ese tiempo que hay que esperar para que se evapore, que es un problema muy importante en el ámbito quirúrgico, en el que siempre vamos los cirujanos tendiendo a secar, y eso no hay que hacerlo nunca. Entonces, bueno, la reflexión un poco invitaba a pensar si había alguna forma de estandarizar el procedimiento de aplicación del antiséptico para que entonces también los resultados fueran mejores. Y aquí surge un poco pues, el debate que ha habido sobre el uso de aplicadores que pueden estandarizar la aplicación del producto en bandas, para favorecer que penetre mejor, intentar que se derrame menos producto, que eso también tiene implicaciones en la seguridad, ¿no? Entonces, ¿me pasas? Eso es. Pues entonces, bueno, ahora ya un poco actualizando estos datos, os pongo este metaanálisis que se ha publicado muy recientemente en Lancet Microbiology, y entonces está hecho por Marja Vermister, que era una de las participantes, es cirujana general, profesora de cirugía en Ámsterdam, y es miembro de la Sociedad Europea de Infección, a la que pertenezco, y parte del grupo de trabajo de la OMS. Y ella con su equipo trabaja muchísimo en infección, y este es el último estudio que han publicado de forma un poquito más comprensiva. Han hecho un metaanálisis pues, para intentar afinar un poco más y aportar nueva evidencia. Y lo que han intentado es ya dilucidar exactamente concentraciones, ¿no? La clorhexidina, que hemos visto que había tantísima variabilidad entre lo que son las concentraciones de antiséptico, bueno, pues lo que han encontrado con este nuevo metaanálisis es que entre el 2 y el 2,5% de clorhexidina alcohólica parece ser que es lo que tiene la mejor eficacia. Y bueno, pues conclusiones un poco de toda esta evidencia. Las soluciones alcohólicas tienen que ser, o sea, las soluciones antisépticas para piel quirúrgica tienen que ser alcohólicas. Evitar el uso de acuosas, salvo las excepciones, obviamente, en mucosas, oftálmicos. La evidencia parece actualmente que está a favor de la clorhexidina alcohólica. Luego habrá que ver los métodos de aplicación y así, porque bueno, pues la estandarización sí que es importante para que hagamos las cosas bien, pero bueno, nuevos estudios pueden dedicarse a analizar, por ejemplo, como hemos visto en este nuevo metaanálisis, las concentraciones exactas de producto que son las más óptimas, cómo aplicarlo, inclusión en paquetes de medidas y en bundles, si realmente esto mejora todo el panorama de prevención de la infección. Y nada más, solo ya comentaros, como os decía al principio, sobre el Observatorio de Infección. Esta es nuestra web y os invitamos a que la consultéis, porque aquí bueno, pues están un poco todas las actividades que venimos realizando y sobre todo todas las publicaciones. Entonces, uno de los trabajos más importantes en los que nos hemos centrado en el último casi año y medio, se paró un poquito con la pandemia, pero gracias a la metodología online hemos podido seguir con ello, fue el documento de consenso de prevención de la infección de sitio quirúrgico. Esto es una cosa muy complicada porque consistía en poner de acuerdo
a muchísimas sociedades científicas de múltiples especialidades y tiene la complejidad añadida de que la infección pues, tiene sus peculiaridades en cada tipo de cirugía. Pero lo que queríamos era intentar aunar esfuerzos para ir todos en la misma dirección y darle la importancia que tienen las medidas de prevención. Con esto hemos conseguido juntar a 17 sociedades científicas con 75 redactores, porque lo que hicimos fue elegir todas las medidas, dividirnos por grupos con participantes de cada sociedad en cada grupo para hacer un poco un análisis crítico de la literatura, como hemos visto ahora con lo de la clorexidina, intentar dar recomendaciones también un poco aplicadas a nuestro ámbito nacional, ¿no? Y que realmente sean prácticas y que se puedan poner en marcha. Entonces, bueno, pues todas las medidas que hay, revisamos todas las guías, de 36 medidas al final, ya nos quedan, desdoblamos algunas para tener un poco algún matiz más. Y ya por último os comento que esto ha sido ya una realidad que se va a publicar próximamente en nuestra revista Cirugía Española y bueno, pues ha sido un Delphi modificado pero con grupos de trabajo específicos por medida. Tenemos 40 medidas y se han emitido 53 recomendaciones generales con un paquete de 10 medidas priorizadas que deberían aplicarse a cualquier ámbito quirúrgico para prevenir la infección, pero como había algunas cosas muy específicas hemos hecho 3 bundles específicos, uno para cirugía colorectal, otro para cardiotorácica y otro para traumatología y ortopedia. Entonces, bueno, pues esto es un poquito el visual abstract y esto esperamos que ya próximamente esté publicado y lo podáis consultar. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Voy a mirar. Ahora si vamos funciona. a cambiar un poco radicalmente de tercio y vienen 2 técnicas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a hablarnos de cómo es esa labor que ellas realizan a nivel institucional, a nivel de ministerio, a la hora de acreditar, certificar y pedir calidad a los productos utilizados para la antisepsia de la piel, siendo, como sabéis, las infecciones quirúrgicas y la bacteriemia asociadas a catéter las 2 principales enfermedades y las más graves que tenemos que prevenir y donde la antisepsia de la piel es realmente importante. Tenemos a la doctora Luisa Valer, que es farmacéutica, y luego posteriormente proseguirá la explicación Carmen Marco, que es... No, es al revés. ¿Al revés? Yo soy Carmen. Vale, bueno, pues Carmen Marco, que es bióloga, y luego vendrá Luisa Valer, que es farmacéutica. Adelante. Bueno, mira, voy a aprovechar que no corre el tiempo para agradecer la invitación a FENI. Nos está encantando estas jornadas y el poder participar en ellas. Yo creo que están siendo muy interesantes, estamos aprendiendo muchas cosas y espero poder aportar mi granito de arena aquí. Y Luisa también, claro. Uy, se me ha movido. Bueno, voy a empezar, ¿vale? Tanto yo como Luisa lo que queremos es introducir estos productos que introducimos en la antisepsia previa a una cirugía y a la inserción de catéteres. Yo voy a explicar una primera parte, voy a explicar un poco como el pasado de estos productos, porque estos productos han tenido una transición, vamos a ver, de estatus, de clasificación, y luego Luisa nos va a explicar la parte ya como medicamento, es decir, el futuro, el presente de estos productos. ¿Vais a pasar vosotros? ¿Sí? Estupendo. Pues hago así, ¿vale? Sigue, porque tengo todas estas de transición, lo siento. Bueno, antes de nada, soy bióloga, me encantan los microorganismos, por supuesto, y sobre todo, antes de hablar de los antisépticos, vamos a ver quién es el organismo diana de estos productos. Esto ya me imagino que todos lo sabéis, pero nunca está de más recordarlo. Tenemos la flora cutánea, ya sabéis que tenemos una flora residencial, una flora comensal y una flora transitoria contaminante. La comensal la tenemos en las capas muy profundas de la piel, en glándulas, en folículos, y no son fácilmente eliminables por fricción mecánica, por antisépticos. No suelen provocar infecciones, aunque sí vemos enfermedades en las cavidades corporales estériles por inserción de catéteres intravenosos y nos encontramos Staphylococcus hominis, Staphylococcus epidermis, entre otros. ¿Cuál es la transitoria, la contaminante, la que nosotros adquirimos por otras personas, por medio ambiente, por material contaminado? Lo bueno, capas superficiales, por lo tanto es fácil de eliminar por antisépticos. Problema que tiene un alto poder patogénico, responsables de la mayoría de infecciones en la asistencia sanitaria, y nos encontramos, la famosa Staphylococcus aureus, Proteus, Klebsiella, etc. Sí. Bueno, ya no hace falta que lo diga porque lo hemos dicho en muchas presentaciones, la importancia de la antisepsia
La seguridad del paciente, por supuesto, es el objetivo más importante del sistema sanitario. La infección nosocomial o infección asociada a la asistencia sanitaria es uno de los efectos adversos más importantes en la asistencia sanitaria, y la infección de la herida quirúrgica es la que más morbilidad y mortalidad presenta. La antisepsia de la piel, por lo tanto, es fundamental, y el uso de estos antisépticos es lo que utilizamos para esta finalidad. ¿Qué es un antiséptico? Es un producto químico que utilizamos en un tejido vivo, piel intacta, mucosas, quemaduras, y sin dañarlo inhibe el crecimiento de estos microorganismos, es decir, de una acción biostática, o los destruye, una acción biocida. ¿Funciona? Vale, estupendo. Uy, qué bien. Bueno, pues yo voy a hablar de mis antisépticos de piel sana, es decir, de mis biocidas. Eran los productos, los antisépticos que utilizábamos, o que utilizamos, mejor dicho, para la antisepsia de la piel sana. Y eso es importante, piel sana. Bueno, según el reglamento 528 del 2012, en su anexo 5, los define como biocidas con higiene humana, es decir, que se aplican sobre la piel, cuero cabelludo, con la finalidad de desinfectarlos. Tenemos dos formas de aplicación, que van a ser las principales, por frotado o bien por lavado con agua. Nosotros en la agencia siempre emitimos autorizaciones de estos productos, y lo primero que solicitamos, que es fundamental, es saber su eficacia. Ellos nos tienen que demostrar que estos productos son eficaces contra estos microorganismos. ¿Qué nos van a presentar? Pues unas normas, conforme esta norma UNE 14885 sobre antisépticos y desinfectantes químicos, y nos vamos a centrar en el área médica. Aquí vemos los tipos de indicaciones: frotado y lavado higiénico, que va a eliminar esos microorganismos transitorios, y el frotado y lavado quirúrgico, que va más allá, porque va a eliminar los comensales también. Entonces, ¿qué nos van a presentar las empresas? 3 normas. Una que va a ser en voluntarios, va a ser, según lo que quieran indicar, va a ser 1500, 1499 o 12791, desinfección quirúrgica de manos, es quizá la que más nos interesa en este campo, y 2 normas que son en suspensión en laboratorio, una bactericida y una levoricida. Bueno, ¿qué pasó con estos medicamentos? Vamos a explicar por qué ha habido esta transición a medicamentos. Porque veíamos que muchos de estos productos se utilizan para todo, empezaron a utilizarse en el hospital para todo tipo de indicaciones, entre ellas, como vemos en las imágenes, para una piel que antes estaba sana, pero que iba a ser inmediatamente dañada. ¿Qué pasa? Que de repente se convirtieron en antisépticos de piel dañada, y no era su finalidad, no es su definición, ni su indicación. Estos motivos, aparte de este motivo, hubo otros. Por ejemplo, estuvimos en consultas con colegas, con otras autoridades europeas, para ver realmente qué estatus tenía este producto y cuál era realmente la tendencia europea. Y se dio cuenta que la tendencia europea era llevarlos hacia medicamentos, no biocidas. Luego, en respuesta a peticiones de foros de pacientes, profesionales sanitarios, también hay que recordar que los antisépticos no están exentos de propiedades que puedan resultar perjudiciales para la salud. Hay una nota del PRAC que habla de esto. Y luego hay mejoras en la garantía de calidad. Es decir, estas garantías de calidad nos las va a dar un medicamento, no un biocida. Vaya. Ahora sí. Bueno, ¿qué hicimos en la agencia? Ya con todos estos motivos, hubo una publicación de una resolución de la directora de la Agencia Española del Medicamento. En su artículo 2 indica aquellos antisépticos destinados a este campo prequirúrgico, a la antisepsia previa a una cirugía o una inserción de catéter, que indicaba que se atribuye la condición de medicamentos a estos productos, que los biocidas iban a ser para el lavado higiénico de manos y el frotado higiénico de manos. Y dábamos un plazo que es el 1 de junio de este año. Es decir, es todo muy reciente. ¿Vale? Los biocidas que tenían estas indicaciones tenían que convertirse en medicamentos. Dábamos este plazo para la adaptación a las empresas. También publicamos una nota informativa porque necesitamos que se supiera diferenciar los desinfectantes que nos podemos encontrar en el hospital. ¿Y qué tenemos? Tenemos biocidas, que son antisépticos para la piel sana, también los desinfectantes que utilizamos en paredes, en superficies. Luego tenemos los medicamentos, que son estos que estamos viendo de antisépticos de piel dañada. Y por último, los productos sanitarios. Estos productos sanitarios son los que utilizamos para desinfectar otros productos sanitarios. Por ejemplo, catéteres, instrumental quirúrgico y endoscopios. Y lo digo porque se han utilizado durante muchos años a veces los biocidas. Y, bueno, simplemente concluir que los biocidas siguen existiendo, seguimos aquí, ¿vale? Y estas van a ser nuestras indicaciones: frotado y lavado quirúrgico de manos, frotado y lavado higiénico de manos y el lavado del paciente, pero en piel sana.
No mucosas, no piel dañada, no piel que vaya a ser luego dañada, solo en piel sana. Y ya dejo a Luisa que continúe. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, yo igual que Carmen trabajo en la agencia, pero en departamento distinto. Ella está en productos sanitarios y yo estoy en evaluación clínica, en medicamentos de uso humano. Solo por coger un poco el testigo de lo que han dicho en otras presentaciones, las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, tanto la infección en el sitio de del sitio de la infección y las relacionadas con el catéter son un desafío para los hospitales. La antisepsia pues es fundamental. ¿Y qué se usa para la antisepsia? Pues los antisépticos. Como ha comentado ella, los antisépticos destinados al campo prequirúrgico y los destinados al punto de inyección no estaban exentos de riesgos y había vulnerabilidades en el proceso. Por todo ello se decidió, y por otros muchos motivos que ha dicho ella, que hiciera la transición de biocida tipo 1 a medicamento. Solo por contextualizar, en esta tabla están los principales antisépticos hospitalarios de uso más frecuente. Ya lo ha contado Inés, sobre todo, no pasa. Ahora, las biguanidinas, la clorexidina, como ha dicho ella, la sal digluconato, que es más soluble, tanto en formas acuosas, alcohólicas o jabonosas, los iodóforos, la povidona, también acuosa, alcohólica, y también querría destacar aquí los alcoholes. De las propiedades ideales de los antisépticos es que tienen que tener un buen espectro, un amplio espectro, tanto para bacterias gram positivas como para gram negativas, frente a virus y frente a hongos. Tienen que tener una rápida acción biocida, una buena actividad residual, un buen perfil de seguridad y una buena actividad residual y actividad frente a materia orgánica. Bueno, pues con todo esto se decidió la transición de biocida tipo 1 a medicamento. Y es la Ley de Garantías del Uso Racional del Medicamento, que es la norma básica de la Agencia Española del Medicamento, la que confiere a la agencia la potestad para resolver la atribución de medicamento. Y en esta Ley de Garantías está la definición de qué es un medicamento de uso humano, que es toda sustancia o combinación de sustancias que se presenta como poseedora de propiedades para el tratamiento o la prevención en enfermedades en seres humanos, o que puede usarse en seres humanos o administrarse con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica o establecer un diagnóstico médico. Los medicamentos están regulados por el Real Decreto 1345/2007, que es el de autorización, registro y también regula las condiciones de dispensación, y también están regulados por el Real Decreto 824/2010, que es el de laboratorios farmacéuticos. También por el resto de normativa que a cada tipo de producto pues, le aplique. Esta transición de biocida a medicamento ha requerido unas importantes adaptaciones. Los fabricantes tenían que autorizarse como laboratorios farmacéuticos y estos productos tenían que autorizarse como medicamento pues, por la Agencia Española del Medicamento. Los medicamentos se autorizan si son de calidad, eficaces, seguros, están correctamente identificados y poseen unas instrucciones de uso correctas para su uso racional. Esto va a un paciente o a un profesional sanitario y tiene que tener toda la información disponible de esos productos. En la diapositiva anterior hablamos de los requisitos de los medicamentos. Para este paso tenían que presentar una solicitud de autorización de comercialización. Hay varios tipos de procedimientos que se pueden elegir, pero durante esta fase de transición, este periodo de un año, se ha elegido el procedimiento nacional. Cada solicitud tenía que elegir una base legal. Todas las solicitudes de autorización tienen una base legal. Todo esto era en función de si existía o no un medicamento de referencia, porque tú puedes presentar un dossier abreviado con menos partes o un dossier completo. Los abreviados se llaman híbridos porque estos son antisépticos tópicos y como no pueden demostrar bioequivalencia mediante estudios de biodisponibilidad, pues están catalogados como procedimientos híbridos, DIE3. O bien un dossier completo, que son usos bien establecidos, son bibliografías. También había la opción, si tenían estudios, de un 8.3 mixto. Pero bueno, lo importante es que podían ser abreviados o completo. Además, tenían que cumplir con la farmacopea para demostrar in vitro su eficacia. Carmen ya ha avanzado un poco, pero tienen que demostrar la eficacia in vitro, bactericida, fungicida y liburicida, de acuerdo con la farmacopea. En algún caso, de ser necesaria que demostrara la eficacia clínica,
por ejemplo, en un dossier completo o porque tengan alguna diferencia con el medicamento de referencia del que pueden asimilar eficacia y seguridad de ese medicamento, hay una norma, hay una guía de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, para los tópicos. Y en esa guía habla de un estudio que ahora resumiré brevemente, el estudio de eficacia que deberían de presentar, de acuerdo a una norma. Este es el estudio que os digo, está en la guía de tópicos de la EMA, es de una sociedad americana, porque no hay una guía europea que te diga cómo tiene que ser el estudio de eficacia para un medicamento tópico. Este es un estudio farmacodinámico, se hacen voluntarios sanos. Yo he visto estudios de 20 pacientes, pero tienen que calcular el tamaño muestral porque lo que quieren ver es disminución de la microbiota de la piel. Se mide la actividad microbiana y se toman muestras en diferentes sitios según porque es para antes del preoperatorio, para la precateterización o preinyección. Entonces, en función de qué quieran demostrar, pues pueden hacerlo a nivel de la clavícula, del abdomen, del antebrazo y en la ingle. Se miden en zonas húmedas, zonas secas, para dar un poco de idea para dar una evidencia de la eficacia de estos. Y ahora os voy a resumir la situación actual de los biocidas tipo 1 que han pasado a medicamento en la agencia y que hemos evaluado. Se les dio un plazo de un año, que terminó el 1 de junio de este año, para hacer esta adaptación. Hemos tenido 32 solicitudes de autorización de comercialización. Según yo he calculado, ha debido de ser como la mitad. Algunos han decidido quedarse como biocida, pierden sus indicaciones, tienen que eliminar sus reivindicaciones de la antisepsia de la cirugía y de la preinyección previa a la cirugía. No podemos decir ni mitad, o sea, más o menos la mitad han sido abreviados y la mitad han sido dosieres completos. De los tipos que hemos tenido, pues hemos tenido la mayoría tampoco, pero vamos, clorxidinas con alcohol a la dosis de 20 miligramos con alcohol isopropílico de 0,70. Hemos tenido acuosas de 20 mililitros que han venido bastante, 10 si no recuerdo. Clorxidina solución jabonosa a 40 miligramos mililitro. Otras clorxidinas alcohólicas con otra concentración de clorxidina, como comentaba Inés, de 5 miligramos también con alcohol isopropílico. Y al final del todo, presentaron 2 alcoholes de 96 y de 70. Para que un medicamento nosotros lo evaluamos calidad junto con el Departamento de Calidad y Clínica, se hacen 2 informes, van por procedimiento nacional y pasan en el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la agencia, que emite un dictamen resolviendo favorablemente o no la autorización de estos medicamentos. Luego hay una fase en la que se ve pues, el etiquetado, la ficha técnica, el prospecto, que es en los que están. Entonces, bueno, tenemos 14 que tienen ya el dictamen del Comité de Medicamentos de Uso Humano y 18 están en evaluación por parte de Clínica o Calidad. Cuando son dosieres completos, hemos tenido que pedir el estudio de eficacia, eso llevaba un tiempo, tocó la pandemia y era complicado encontrar pacientes para los estudios y bueno, también tenían que adaptarse a cosas de calidad, el periodo de estabilidad, un montón de cosas que eran necesarias para autorizar como medicamento. Esto es como un poco para contextualizar los problemas, que parece fácil, 32, dice, es muy rápido. Pues depende, lo que decía la resolución es que, y la nota informativa es que el paso iba a ser eficiente, ágil, y a mí me gustaría añadir riguroso, porque no es porque no confiáramos en sus propiedades, sino que a la hora de autorizar un medicamento hay que tener, como para otro medicamento, unos criterios mínimos. Entonces, esta diapositiva quiere resumir un poco los problemas que hemos tenido en la evaluación. Alguno quería mantener el biocida y el medicamento y luego a la hora de evaluarlo, ya lo que es el etiquetado, pues teníamos que tener mucho cuidado en que se distinguieran para que no hubiera confusiones. Luego, hay algunos que tenían diferencias con el medicamento que usan de referencia, la dosis, excipientes, formas farmacéuticas. Todo eso nosotros lo tenemos que ver reflejado con un estudio de eficacia, las diferencias, o que el solicitante las clarificara. Estamos pidiendo ahora, en casos de pulverizaciones, que definan bien la posología. Cuando son pulverizaciones, para que den el área aproximada a cubrir o los mililitros aproximados a utilizar, porque las posologías eran un poco general aplicar. Entonces, en línea con un medicamento de referencia que yo creo que todo el mundo tiene ahora en la cabeza, pues intentar asimilarlo para orientar a la hora de administrarlo. ¿Qué pasó? Esto no es una crítica.
la mayoría al final lo hizo en junio. Son pequeños, son laboratorios pequeños en muchos casos. La regulación en el mundo del medicamento es muy complicada. Y entonces, bueno, al final se metieron casi todos al final y ahí vamos, paso a paso. Luego un posible riesgo de desabastecimiento en julio de este año que nos asustó bastante porque ellos, mientras que estaban haciendo la transición, tenían una serie de lotes y el problema es que como fue todo casi al final, la autorización con los últimos lotes que ellos habían fabricado, pues hubo ahí un poco, pero en principio quedó cubierto. Y ya para concluir, ya se ha dicho muchas veces en la jornada que se trabaja en la seguridad del paciente, todo esto es para mejorarla. Como ha dicho Carmen, es importante clarificar el uso de diferentes desinfectantes. Los que se usan para el catéter son distintos que para la antisepsia del paciente. Es un trabajo coordinado en el cambio, no solo en la agencia, entre los distintos departamentos, productos sanitarios, medicamentos humanos, inspección, también es con la industria, también es con los hospitales, con las sociedades, con todo, porque todos tenemos que buscar el bien común, todos trabajamos por la salud pública para que los pacientes pues, lleguen a tener el medicamento con las condiciones perfectas. Era muy importante armonizar con otros países europeos, porque aunque pensáis, o yo pensaba también, que estos productos eran biocida en otros países, ¿no? En otros países eran medicamentos hace mucho tiempo. Y a la hora de tener un procedimiento aquí, que quiera ir luego a hacer un reconocimiento mutuo o otro procedimiento europeo, es importante que las normas que les rijan sean similares y lo que se pida aquí sea lo mismo que te van a pedir en Alemania, por ejemplo. Y que se ha trabajado sobre todo en evitar el desabastecimiento, que ha sido complicado y ha habido algún conato. Simplemente daros las gracias y aquí está mi mail y el de Carmen, cualquier consulta que nos queráis hacer. O nosotros muchas veces trabajamos de la parte de la administración, pero necesitamos, y es muy importante, oír otros foros, tanto de sociedades, tanto de profesionales sanitarios, de la industria, de todo. Estamos abiertos a cualquier tipo de feedback, siempre todo trabajando en cosas positivo, en que vaya todo correctamente. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Bueno, gracias Luisa, gracias Carmen. Llevamos, creo que son unos 25 minutos de retraso, así que como tiene que haber un poquito de coloquio, yo creo que es preceptivo. Si queréis, podríamos intentar hacer un máximo de 1 o 2 preguntas a cada una de las intervenciones y hacerlas rapidito y contestarlas rapidito. Si queréis, podríamos empezar con Belén, que nos ha hablado de flebitis cero. ¿Alguna pregunta que queráis hacerle? No valen las personales. Vale, si no hay, yo te voy a hacer una pregunta. Nadie se irá sin preguntas de aquí, eso te lo garantizo. ¿Qué papel juega en general los diferentes profesionales y estamentos en un programa tan ambicioso y con tal potencial de mejora, de ahorro económico, etcétera, etcétera, como es flebitis? ¿Encontráis apoyo por parte de los médicos? ¿Encontráis apoyo por parte de la administración? Obviamente está muy claro el papel de la enfermería, pero también hay enfermería de diferentes sectores, ¿no? Enfermería de crónicos, enfermería de hospitales de agudos, enfermería de medicina interna, conservación del patrimonio venoso. ¿Qué papel se os reserva un poco para liderar este proyecto de flebitis cero? Es mucho en poco tiempo, pero a ver, participa todo el que quiere participar. Eso en primer lugar. Los profesionales sanitarios que atienden al paciente y siendo para bien del paciente no hay problemas. La organización normalmente, si no pides recursos económicos, tampoco tienes problemas con la organización y como normalmente es por el compromiso de los profesionales, pues bueno, pides los cambios cuando casi surgen los cambios o la solicitud de nuevos materiales o de recursos surgen de presentar encima de la mesa unos datos, ¿no? Y cuando ven que hay mejora, pues apuestan por esos cambios. ¿Qué profesionales participan? Todo el que quiere participar, ¿no?
y no hay diferencias de las enfermeras que trabajan en crónicos a las enfermeras que trabajan en intensivos o las enfermeras que trabajan en establecimientos de larga estancia. No suele haber diferencias, solamente depende del compromiso de las personas. Y normalmente cuando es por el bien de la persona a la que atiendes, pues se implican. La parte médica, pues los hay que se implican y los hay que no, pero supongo que como en cualquier otro ámbito de trabajo, ¿no? No sé si contesté a la pregunta. Muy bien. Nada, gracias, Belén. Si os parece, siguiente turno de preguntas lo podríamos hacer con María José Gil, la enfermera que nos ha hablado del proyecto INCATIV y también tan interesante. ¿Alguna pregunta o cuestión? María José. Sí, María José, yo quería comentar, porque además lo ha comentado la compañera asturiana Belén, ¿qué aporta el proyecto INCATIV de la Comunidad Valenciana, que conozco bien, con respecto a Flebitis Cero? Bueno, al final los dos proyectos buscan, el objetivo es el mismo, es la calidad, la seguridad relacionada con el acceso venoso. Pero es verdad que se mide, la metodología es diferente, entonces Flebitis Cero mide incidencia y en el acceso venoso catéter periférico, INCATIV mide prevalencia y mide todos los catéteres y mide unas variables diferentes, pero la diferencia de más peso de los dos es que mide incidencia Flebitis y INCATIV mide prevalencia. Prevalencia bueno, nosotros prevalencia en la tasa de flebitis, tenemos un indicador propio de calidad. Es probable que tengamos, que tengamos que unificar criterios porque después hay otras, las guías de buenas prácticas clínicas, la BPSO, trabaja con unos indicadores también de acceso venoso periférico que hay que medir lo mismo y muchos indicadores si no indican y no tienes un estándar no valen para nada. Medir por medir al final cansa al profesional que tiene que recoger el dato y no consigues los objetivos que persigues. Una pregunta más, María José. ¿Cómo es ese programa o subprograma que estáis preparando para la revisión del catéter venoso en pediatría, ¿no? Que es tan complejo y nosotros, por ejemplo, cuando vigilamos la unidad de neonatos nos volvemos locos con los tipos de catéteres, lo complejo, lo fino, lo complicado que es una unidad de altísimo riesgo para bacteriemias asociadas a catéter. ¿Qué es exactamente, un poco así brevemente, lo que habéis preparado para pediátrico? Bueno, como bien dices, el paciente pediátrico del adulto, el acceso venoso era algo que no podíamos medir de forma similar y en el mismo momento. Entonces, nosotras empezamos con el adulto, hemos consolidado el programa y después de consolidarlo del reto de la pandemia, hemos trabajado y hemos creado esa estructura para poder medir la calidad, un índice INCATIV, además, en el acceso vascular del paciente pediátrico. Hemos hecho gracias a una beca de investigación, nos hemos financiado para una beca de investigación de Fisabio, nos hemos financiado para, en este 2022 hemos hecho un pilotaje en 6 hospitales. Hemos analizado los datos y nuestra previsión es que en el 2023 se implante en los 32 hospitales de la Comunidad Valenciana el INCATIV adulto y el INCATIV pediátrico. Muy bien, muchas gracias. Pasamos, si os parece, a Inés. Inés, ¿qué podemos esperar? Bueno, he empezado yo, si queréis ahora. ¿Alguien quiere alguna pregunta? ¿A Inés? Uy, Eladio. Uy, Eladio. No me tengas miedo. Además, pero sí que te voy a pedir que te mojes un poco respecto al eterno debate de las concentraciones de ingredientes activos en los antisépticos. ¿Creéis realmente desde el observatorio que hay una diferencia real? Estoy tirando piedras sobre el propio tejado, como sabes. Entre 2 capas de un antiséptico al 2% o 4 capas al 1%. El auténtico problema es que nadie controla la posología.
Claro, o sea, el problema es que ahí tenemos que ser lo más objetivos posibles con la evidencia que hay disponible, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la cosa es estandarizar para intentar que todo el mundo lo haga lo mejor posible, que pongas un antiséptico lo suficientemente tiempo, que esperes, que tal, para que el resultado sea el deseado. No podemos decir 100% si este mejor que el otro, si poner 2 capas. Hay países como Australia que no se han adscrito a la recomendación de la OMS y siguen usando povidona porque tenían ellos estudios in situ de su tasa de infección perfectamente controlado, en el que la povidona daba resultados suficientes si esperaban más tiempo, porque claro, hay que esperar más tiempo, cada antiséptico tiene sus peculiaridades, pero entonces, por ejemplo, ellos pues no se adscribieron a ese programa y siguen haciendo su mismo protocolo de siempre, que sigue teniendo buen control de la infección, siempre que lo midas, lo controles y así. Entonces, bueno, ¿qué dice la OMS? Tampoco puedes ir contra la OMS. ¿Qué parece que tiene más evidencia? El alcohol claramente parece que favorece el efecto. Y luego el antiséptico, pues que se aplique correctamente e intentar que todo el mundo lo estandarice, que todo el mundo lo haga bien. Eso es lo que me puedo mojar. Vale, otra pregunta, Inés. Cuando salga, que estará ya publicado, los resultados del último documento de consenso de un montón de sociedades del Observatorio de Infección en Cirugía, hay cierta tendencia a los multibundle, ¿no? A cada vez que haya más medidas. Algunos son bastante numerosos en cuanto a medidas. Bien, es verdad que muchas de ellas son medidas sugeridas un poco por la buena práctica, no hay que poner en ellas tecnología nueva ni gasto nuevo, pero es verdad que incluso hay estudios, y lo habéis publicado recientemente en la serie del VINCAT con cáncer de colon, que cuanto más medidas aplicas, hay mayor nivel de prevención, mayor fracción preventiva en los bundles. Eso hasta cierto punto es lógico. Pero claro, nos vamos a bundle de más medidas, 10, 12 medidas, y nos encontramos con un problema de que hay muchos hospitales que les cuesta aplicar 3 o les cuestan 5 o no les han comprado no sé qué o no sé cuántas. Es decir, que nos enfrentamos a lo de siempre. Coexisten los primeros y los últimos de cada clase y no sé, ¿cómo ves tú la aplicación en el futuro próximo, en los 2 próximos años de esos multibundle? El problema, yo creo que como en todo bundle, si son muchas o son pocas, es que esté establecido bien, que la gente esté convencida, que haya un sistema de recoger todas las medidas adecuado para que luego se puedan analizar. Porque en muchos hospitales igual se están aplicando las medidas, pero luego no se puede evaluar si se están haciendo adecuadamente, porque en la hoja del quirófano no hay una casilla que ponga si has puesto la clorexidina o no. Son cosas a veces como muy sencillas, pero que realmente no se contemplan, ¿no? Entonces, el éxito dependerá de los hospitales que ya tienen programas de bundles, que ya funcionan con esa cultura, que igual añadirles una medida o 2 más no le va a afectar mucho, porque ya tienen en marcha ese proceso de coordinación con un equipo dedicado ¿no? de aplicación, de recogida y luego de análisis y de feedback, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo fundamental. En esos escenarios, añadir una medida más o tal, igual no tienen mucha diferencia, pero bueno, sí, yo creo que encaja bien en el engranaje. Puede ser más problemático en hospitales que empiecen de cero y que no tienen ese sistema en marcha para aplicar esas medidas, recogerlas y analizarlas adecuadamente. Yo pienso, sinceramente, y es una reflexión, que realmente en prevención de la infección quirúrgica se está haciendo una labor desde hace ya bastantes años sostenida y efectiva de prevención. Para el que no la hayan mirado, os pido por favor que miréis el informe del EPINE de 2012-21, que son 10 años, y veréis que en los últimos 5 años han empeorado las bacteriemias, cosa también lógica, el tema han empeorado las neumonías, han empeorado la bacteriemia asociada a las neumonías. Las únicas que han bajado de modo consistente y fijo son las quirúrgicas, a pesar de que han tenido también sus repercusiones de la pandemia. Por tanto, la reflexión es que hay que actuar. No sé si con bundle más pequeños o más fuertes, cada uno lo que pueda, pero ahí está la clave de la prevención. Vale, ¿alguna pregunta más para nuestras compañeras de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios? Eladio. Y creo que específicamente para Luisa. Es decir, el riesgo del desabastecimiento sigue ahí. Y lo cierto es que el límite era el junio
Las aprobaciones del CODEM llegaron en septiembre, si no me falla la memoria, fueron bastante rápidas. A toda pastilla. A toda pastilla, no, sí, soy muy testigo. Ahora bien, ahora estamos en el debate de los etiquetados, los folletos, y ahora eso se ha convertido en el ancla que estamos arrastrando todos. ¿Cómo vamos a resolver eso? Porque es que el riesgo sigue ahí. Pues, ¿se me oye? Sí, ¿no? Ponerle la... Es que estaba muteada, perdón. Pues en eso estamos. Es que al final el etiquetado es complicado, pero es que pasa con cualquier medicamento. Al final tiene que llegar con todas las instrucciones. Claro, si era biocida se tiene que distinguir el biocida para que no haya confusiones. Entonces, es un grupo, el de antiinfecciosos, es un grupo que en esta etapa ha pasado todo el COVID. O sea, es que no, o sea, los biocidas era ya el regalo. Entonces, es prioritario, pero al final ese tipo de trabajo es poco agradecido y muy laborioso. Luego piensa que tenemos clínica y tenemos a calidad también. Entonces, yo desde luego, mi grupo está totalmente concienciado y ya te digo, lo que hemos dicho, eficiente, ágil, todo lo que se puede hacer. Y te doy la razón, es la fase nacional, pero es que solo puedo decir que con buena comunicación y con buena actitud por las dos partes se podrá hacer. Vamos, yo por lo que sé, los que quedan ahora pendientes ya es poca... es como rematar flecos. Y ahora en la CODEM de noviembre van a pasar otro montón. Entonces... la de noviembre, octubre ya ha pasado. Así que eso, te darte la razón, pero... que no estamos de manos cruzadas, ¿eh? Nos levantamos con los biocidas y nos acostamos con los biocidas en la cabeza. Una cosa muy breve y acabo en segundos. ¿Cómo nos enteramos de los nuevos productos que han podido ser acreditados como medicamentos para poder cumplir una ley que ahí está y que está vigente desde junio? Os lo preguntaba ayer, intentar... Muy brevemente, por favor. Pues como ya te comentó Carmen, una vez que terminamos ya con el etiquetado, porque esto pasa al Comité de Medicamentos de Uso Humano, por parte de calidad tiene que ser favorable y de clínica también favorable, pasamos ya a la fase de revisar etiquetado, ficha técnica, prospecto, y una vez que ya damos el ok a esa fase, se oficia y aparece encima, que es el Centro de Información de Medicamentos Autorizados. Ahí puedes filtrar, como toda la información de producto está ahora fraccionada, tú puedes buscar encima hay un buscador para profesional sanitario y puedes filtrar por indicación. Desinfección del punto de inyección y te saldrán todo lo que tienen, o por principio activo, cloresidinas. Esa es la forma. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Llevamos muchísimo retraso, perdonar. Han hecho un gran esfuerzo los ponentes. Y pasamos al siguiente bloque.